y quien ha estado pacientemente esperando y teniendo que chutarse nuestro cotorreo es la reina de Xochimilco, la querida Alina Duarte, pero creo que el análisis con el que le vamos a pedir que nos ayude es necesario, porque no puede haber gobierno que se jacte de izquierda si no avanza en el camino de reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y de acuerdo a los datos del INEGI, pues este gobierno de la 4T avanza en ese sentido, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Poquito, pero sabrosito ese avance para reducir la brecha en nuestro país. Querida Lina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches, saludos a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Pues sí, ya lo has dicho, es un gobierno que ya no solamente es una frase, ¿no?, con la cual se comprometió, era la esperanza en el 2018, aquel 1 de julio, con la que fueron millones de personas a depositar, pues sí, esos sueños en la urna, de que la pobreza, la desigualdad se disminuyera, así fuera un poquito, ¿no? Muchos hablaban, recuerdo aquel 1 de julio, ¿no?, con esa esperanza en las urnas de decir, bueno, que algo cambie después de todos estos gobiernos, después de casos tan terribles desde Acteal, Fumaproa, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos viendo, y lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues es que efectivamente esa consigna de por el bien de todos, primero los pobres, es una realidad. Da a conocer, y a mí me llama mucho la atención también la omisión por parte de los grandes medios de comunicación que están instalados, tú lo sabes, en atacar todos los días a la Cuarta Transformación o a lo que se le parezca mínimamente de izquierda. Pues en esa agenda los medios no han insistido fehacientemente y también de forma importante en estos datos que se dan a conocer, en donde el decil más bajo, es decir, dividir a la población en 10 grupos, pues el que menos tiene, ese primer grupo, resulta que ha incrementado sus ingresos en cerca del 20%, mientras ese decil más rico, pues no creció, sino que incluso disminuyó un 2.2%. No es que Carlos Slim y todos los grandes empresarios estén indignados, más bien se está haciendo una realidad que estos programas sociales acompañados de una política de aumento del salario mínimo, y lo que hemos visto también, eso es muy importante, el combate a la inflación, a los programas que se han hecho de aportar en fertilizantes a los productores de pesca, a los acuicultores, a los campesinos, las campesinas, a través de programas como Sembrando Vida, pues hace que el INEGI dé este informe, y que también hay que ser muy enfáticos, Vicente, porque es exactamente la misma metodología que se implementó en otros gobiernos. No es que le hayan hecho algunos cambios sustanciales, ni mucho menos. Sin embargo, esto pues demuestra que las políticas de redistribución que se han implementado han ayudado a hacer un poquito más justo este país. Y es por eso que el presidente ha insistido en 2 de las mañaneras, dice, estábamos esperando estos datos, como pavo real estaba el presidente la semana pasada. Sin embargo, no son los únicos datos, resulta que también a esto se suma que es uno de los países con menor desempleo, no solo por debajo de Japón, que la economía ha incrementado en un 4% en estos últimos años, sobre todo en el último mes, en junio, se da a conocer este crecimiento, y además las expectativas de crecimiento son mayores. Yo creo que esto, Vicente, ha sido pues muy importante para el país, y poco se ha, como ya te he escuchado decir, ¿no?, poco se cacarea el huevo, ¿no?, en los medios de comunicación, porque hay objetivos claros detrás de todos estos medios que habían hecho justamente de esa desigualdad, de esa pobreza, todo un negocio. Ahora hay retos por delante, y esto hay que ligarlo directamente con la gran apuesta que se está haciendo hoy de la sucesión presidencial. Estamos en un momento clave en la transformación, que es qué va a pasar en el próximo sexenio, y hay grandes retos. No solo es el tema del aumento del salario mínimo, el presidente ha anunciado hace unas semanas cuáles van a ser las prioridades dentro de este último año,
año de gobierno, que tiene que ver con los programas sociales, pero también con las condiciones laborales, las prestaciones de las y los trabajadores del Estado, y finalizar y también pues dejar ahí puesta la semilla de más parte de estos megaproyectos de la infraestructura que se ha desarrollado. Entonces yo creo, Vicente, que esto que es tan medular ha pasado de noche para Grupo Fórmula, para el Universal, para el Reforma, y se ha desviado la atención en un frente amplio que no logra consolidarse, en una Xóchitl Gálvez que pues los contratos pues millonarios han desinflado cualquier posibilidad de candidatura, han desinflado incluso un Santiago Krill que recientemente sale toda esta información que también se habría visto beneficiado en los últimos años. Entonces esa derecha no hay que perderla de vista, no hay que bajar la guardia, hay que seguir pinchando esos grandes globos mediáticos de narrativas que se buscan implementar, pero al mismo tiempo no hay que quitar el ojo sobre lo que sí está haciendo esta administración, más allá de los pleitos. Cerraría diciendo, Vicente, que también en un juego de ajedrez tremendo el presidente anuncia, ¿no? Como que entre líneas que Movimiento Ciudadano pues a lo mejor sería un competidor que en este momento no lo es, pero también como diciendo ya basta de hablar del Frente Amplio, ¿no? Ahora vámonos con los otros, vamos a desinflarlos con tiempo, así que estamos todavía en un buen momento. Y decir, Vicente, que también creo que parte de esta construcción tiene que ver con la forma en que hoy la gente se está informando, que no se deja convencer por esas grandes narrativas mediáticas de la derecha y que se sostiene un proceso también en este proceso de información, de organización y no solo, ¿no? Y con datos duros además, que es algo que carece completamente la derecha, Vicente. Y para cerrar, Alina, esto sí, yo sé que va a generar que saques tus pasiones. ¿Cómo ves esta campaña mediática contra los libros de texto? Veía una campaña en televisión azteca, Fuerza Informativa Azteca, libros comunistas. Y veo que esta noche Loret de Mola habla de cómo el gobierno perverso de López Obrador elimina un libro de matemáticas para incluir el cuento, dicen, del robo en las elecciones en 2006. Pues vaya cosa, ¿no? Siguen con esto del comunismo, de los comunistas, y ahora dicen, padres, tengan cuidado que a sus hijos los van a adoctrinar desde los libros de texto estos malos de la 4T. Híjole. Ya somos Venezuela, Vicente, ya nuestros textos, nuestros libros de texto gratuito ya nos van a llevar al comunismo, al socialismo. Mira, a mí me parece increíble esta campaña. Se les olvida a esa gente las campañas que sí hicieron en contra del magisterio disidente, las campañas que sí hicieron en contra de la educación pública, como la UNAM, que tuvo que llevar una huelga de varios meses en 1999. Se les olvida la criminalización y estigmatización en contra de los normalistas, no solo de Ayotzinapa, de Tiripetío, de absolutamente todas las normales rurales. Se les olvida cómo intentaron desmantelar sistemáticamente el sistema de educación pública en este país. Se les olvida cómo intentaron pues recetarnos todo lo que decía el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Interamericano, a través de programas donde en vez de rescatar los idiomas originarios, rescataban el inglés, rescataban lo que hoy dice Xóchitl Gálvez, ¿no? Que hay que darles más tecnología, más inglés, y está bien, pero no en contra, no en detrimento de las culturas de los pueblos originarios, esos que tanto hoy enarbola. Bueno, durante décadas se trató de desmantelar esa educación, e incluso recordemos que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se cambió constitucionalmente. Ahí sí se les olvida, ¿no? Que a veces lo recuerdan cuando les da la gana, pero si en algún momento la educación fue socialista constitucionalmente en este país, fue durante el mandato de Lázaro Cárdenas, no ahora. Ese no es el objetivo. Sin embargo, a mí me parece tremendo que esté en debate público lo que sí queremos que se enseñe, lo que no queremos, este tema de que queremos que las infancias sepan poner límites, conocer su cuerpo, ¿no? Es algo que se negó durante muchos años y que hoy también forma parte de toda una escalada de grupos de oposición sumamente conservadores, disfrazados en este caso de organizaciones de padres de familia,
que al final son los mismos que están en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que están en contra de las libertades y los derechos de los grupos históricamente excluidos. Hoy se traslada este debate a la educación, insistiendo en que cuando realmente se intentó desmantelar la educación, se reprimió a los docentes, se reprimió a los jóvenes que protestaban. Ahí sí, eso no era adoctrinamiento, eso era en libertad, ¿no? En búsqueda de la libertad y los derechos. Entonces, esto de que es una educación comunista, pues yo creo que bueno fuera, pero no es así. Es un paso más en establecer varios de los temas que tuvieron que haber estado en el debate público desde hace mucho tiempo. Lo que sí creo, ¿no? Es que uno de los grandes retos también para la Cuarta Transformación es impulsar esa nueva escuela mexicana, pero también abrir el debate. Creo que ese es el reclamo de gente que considero abiertamente de izquierda, que dice, pues vamos a construirla entre todos y todas, vamos a hacer más público el debate, y yo creo que por ahí está la apuesta, que se consulte más, que se hagan más debates, más foros, pero eso, ¿no? Que se construya y que se avance también en pugnar por esa educación que se necesita. Yo creo que ahí hay varios compañeros y compañeras que están dando la batalla de forma histórica, no solo en los textos, en los libros de texto gratuito, también en el acceso y cada vez universalización de la universidad, de la educación primaria, secundaria. Hoy hay grandes avances, hay un tema que es constitucional, que son los programas de becas para quienes estudian en la primaria, quienes estudian la media superior, la superior, tienen ingresos, priorizando también a los sectores nuevamente históricamente marginados, poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidades, a las más pobres, ¿no? Es a quien se ha priorizado, pero también hay un intento de universalizar también estas becas, estos apoyos sociales, que ya está comprobado junto con el aumento al salario mínimo, lo que hablábamos, pues ha logrado cambiar un poquito el rostro de este país. Los retos son muchos, pero definitivamente el horizonte no creo que por el momento sea castrochavista, y si sí, pues que me apunten en la lista, Vicente. Ya sabía, mi querida Alina Duarte. Oye, Alina, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos, a tus trincheras? Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me encuentran todos los días aquí en Sin Censura. Me encuentran en Twitter, en @LinaDuarte_, en Instagram, y también en todas las redes, en De Raíz_Media. Ahí también estamos aportando con un podcast semanal. Estamos aportando ahí con unas notas, y también nos encuentran en derraiz.media. Ahí estamos también haciendo uno que otro análisis. Pues agradecerte, Vicente, siempre la oportunidad de participar aquí. Y un saludo, evidentemente, a todo el equipo y a la audiencia de Sin Censura. Muy buenas noches. Claro que sí, mi querida Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, hablando sin censura. Un abrazo, que descanses, Alina. Buenas noches.